Desde muy pequeño pues siempre hemos escuchado muy buena música en mi casa y mi madre cantaba muy bien, como yo te digo, pero mis inquietudes musicales empezaron cuando yo tenía 8 años. 8 años pues yo sentía que lo único que quería hacer en mi vida era cantar, ¿no? Qué fácil, ¿no? Sí, hacer música y cantar, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios y sobre todo al público, ¿no? Que llevo años y sigo cantando y sigo disfrutando del cariño de todos, del respeto y de esta profesión que la verdad yo no la tengo como un trabajo. Para mí es un regalo de Dios el poder hacer lo que me gusta, ¿no? Definitivamente sí, soy un afortunado. Viene en la sangre por tu mamá, tú, y ahora Dios y la vida te ha dado dos grandes razones que son tus nietas preciosas. Cuéntanos un poquito, ¿tienen de pronto ese talento para cantar? ¿Las has visto cantando? Marcela y Lucía. No, de momento no canta nadie. De momento yo les animo a que tengan, a que estudien música, a que escuchen música, porque la música es el idioma universal, ¿no? Y me parece muy bien porque ayuda mucho a formar a los niños desde muy pequeños, ¿no? Y creo que debería de ser una asignatura obligada, ¿no? En todos los colegios. Eso es verdad. Y yo les mi nieta mayor le gusta mucho la música y bailar. Le gusta mucho bailar sobre todo. Pero cantar no canta. 7 años. Mi pregunta es, ellas no cantan, vale, ellas no cantan, pero tú ¿qué les cantas a ellas? ¿Ves a Marcela? Yo les ¿Ves a canto Lucía? de todo. Un poquito. Dime que latino, por favor. Yo es que soy tan fan de esa canción. ¿Quieres que te cante latino? Ay, sí, Vale, si me cantas un poquito. A ver, pero vais a cantar todos conmigo, ¿de acuerdo? Dale. Venga, va. Pero flojito. Latino, tengo el calor de una copa. Mitad señor, mitad correr caminos. Como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada Risueño. algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Es que la verdad Me encanta. es que tu sello personal es ese, ¿no? Aparte de ese porte que tú tienes, ese chorro de voz que tienes, y nosotros hemos hecho un vídeo precisamente con ese argumento, con el chorro de voz, la voz que tiene Francisco. Acércate.